¿Qué son las corrientes filosóficas? Son diferentes agrupaciones de filósofos que se reúnen y definen según las características comunes y opiniones compartidas sobre la filosofía. Se formaron con la finalidad de discutir diversos razonamientos lógicos y métodos sobre conceptos abstractos relacionados con la humanidad y el contexto que nos rodea. Cada corriente filosófica responde a una época y surge de la necesidad de expresar contrariedad y oposición. A modo de introducción, parte de la filosofía se divide en dos corrientes de pensamiento, racionalismo y empirismo. Los racionalistas desconfían de todos los sentidos, ya que estos nos engañan. El empirismo se apoya en la realidad de lo sensible. Dentro de esta corriente filosófica se encuentra el positivismo. Este se apoya en el conocimiento científico y afirma que es válido todo aquello que puede comprobarse experimentalmente. El racionalismo. El origen fue en el siglo XVII y XVIII en Europa. Esta corriente de pensamiento filosófico surgió como antítesis al pensamiento de prevalencia durante la Edad Media. Se fundamentaba en la búsqueda de la respuesta de los problemas y las situaciones a través de la fe que tenían las personas en Dios. Importancia del racionalismo. Hizo que los hombres tuvieran la necesidad de buscar una respuesta a todos los fenómenos que ocurrían alrededor. Tuvieron que desarrollar adecuadamente las ciencias para continuar en la búsqueda de respuestas. Los llevó a realizar importantes descubrimientos. Tipo de racionalismo. Racionalismo trascendente, racionalismo teológico, racionalismo inmanente y racionalismo lógico. Ideas innata es el concepto de que nacemos con verdades fundamentales o experiencias que traemos de otra vida. Esto puede explicar por qué algunas personas poseen más talento en algunas cosas que otras, aunque hayan tenido la misma enseñanza. Razón. Se utiliza la lógica para determinar una conclusión. Se puede utilizar varios métodos. El objetivo es encontrar la verdad y no el método utilizado. Deducción. La deducción es la aplicación de principios concretos para sacar una conclusión. Los principios matemáticos son un ejemplo de deducción, como por ejemplo encontrar un metraje cuadrado de una habitación. Siempre se hace de la misma manera, multiplicando la anchura por la longitud. El pensamiento teocentrista es la creencia absoluta de un Dios como centro y creador del universo. Hay un desplazamiento de la razón, donde hay una jerarquía entre la fe y la razón, donde la cual la primera domina sobre la segunda, o sea, la fe. A lo largo de la historia, la ciencia fue tomando importancia y el teocentrismo, por falta de una explicación científica, queda obsoleto. La importancia de la ciencia y sus métodos de comprobación durante el Renacimiento impulsaron el surgimiento del antropocentrismo, que es la doctrina que coloca, al contrario del anterior, al ser humano como centro del universo y objeto de la misma creación en lugar de Dios. Los representantes del racionalismo son 4. Está Descartes, Leibniz, Spinoza y Pascal. Descartes es el principal representante del racionalismo, quien fundamentó la omnipotencia de la razón, porque la consideraba verídica en sí misma. Entendía que el filósofo podía concebir la verdad por la fuerza de la inteligencia y pensaba que los datos sensibles no se engañan, por lo que únicamente por medio de la razón se podía concebir lo existente. Leibniz fue un importante pensador y matemático de origen alemán que creó el cálculo infinitesimal. Para este representante, la sustancia infinita de la estructura metafísica de los seres hace referencia a la unidad, lo que nos hace representarla como elemento único e indivisible. Spinoza, por su parte, pensaba que la noción de la sustancia era lo que existe por sí mismo y que es conocido por sí mismo.
Para él, entre el orden del conocimiento y la realidad existe una correspondencia perfecta. La realidad era un todo y cada parte tiene una totalidad con justificación y fundamento. Pascal creía que el progreso del hombre se podía estimular por medio de la acumulación de los descubrimientos científicos. Defendía la aceptación de una forma de vida cristiana aplicando el cálculo de las probabilidades, argumentando el valor de la felicidad eterna. Bueno, el empirismo es una teoría filosófica que considera a la experiencia y la percepción sensorial como el mejor camino para llegar a la verdad de las cosas. Para el empirismo, la realidad experimentada es la base de todo conocimiento, ya que la mente humana debe pasar primero por el mundo de los sensibles, es decir, todo lo que perciben los sentidos, para luego dar forma a las ideas y a los conceptos. El pensamiento empírico tiene raíces en la antigüedad clásica, como lo fue Aristóteles, los sofistas y los escépticos. En ese momento el empirismo era un conocimiento útil y técnico que era utilizado por los médicos, los arquitectos y los artesanos. El empirismo surgió como un movimiento filosófico en la Edad Moderna, poniendo como punto final a un proceso de pensamiento de la Edad Media Baja. En ese momento, las nuevas teorías filosóficas y la revolución científica estaban renovando el pensamiento de Occidente, proponiendo métodos de investigación y dos modelos de pensamiento filosóficos, como lo fue el empirismo y el racionalismo. El empirismo fue particularmente desarrollado por filósofos ingleses y sus rivales solían venir o provenir del continente europeo, como lo fue Descartes. El empirismo se caracteriza por lo siguiente. Bueno, el empirismo valora la realidad sensible y perceptible. El empirismo sostiene que el conocimiento es subjetivo, que nacemos con la mente en blanco, que el hombre va adquiriendo conocimiento en base a sus experiencias internas, como por ejemplo las emociones y los pensamientos, y experiencias externas, como experiencias materiales y físicas. El empirismo se opuso al racionalismo y al historicismo. Valora la realidad, lo sensible, lo perceptible. El ser humano aprende a través de sus sentidos. Eso es lo que estudiaba el empirismo. Con respecto a la importancia del empirismo, podemos mencionar que permitió que surgieran corrientes posteriores, en este caso relacionadas al pensamiento científico y al método científico. Dentro del método científico tuvo un papel importante el pensamiento empírico moderno, que surge a su vez del empirismo inglés. Para esto, en primera instancia, el empirismo tuvo que abrir su visión al ateísmo. En relación a la oposición entre empirismo y racionalismo, podemos mencionar que surge el pensamiento kantiano, que intentó reconciliar sus posturas y que posteriormente tuvo un papel importante en la cultura de Occidente. La inducción es el principio más crucial para el empirismo, semejante a la razón para los racionalistas. La inducción es la creencia de que pocas cosas pueden ser concluyentes, especialmente sin experiencia. Si un árbol cae en el bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿su caída producirá sonido? Este es un ejemplo de la perspectiva empirista de la inducción. Como no hay nadie en el bosque para escuchar el sonido del árbol cayendo, entonces no se puede determinar si es verdad que la caída hizo algún ruido. El racionalismo y el empirismo son escuelas de pensamiento que buscan explicar la forma en que los seres humanos adquieren el conocimiento, pero tienen filosofías opuestas. Los empiristas creen que nuestras ideas vienen únicamente de la experiencia sensorial.
Estas ideas pueden ser simples o complejas y hacen uso de nuestros 5 sentidos. Las ideas simples son aquellas que solo usan uno de los sentidos para establecer la percepción, como por ejemplo, saber que el azúcar es dulce. Las ideas complejas usan más de uno de los 5 sentidos para obtener una percepción más detallada, como por ejemplo, saber que el azúcar, además de ser dulce, es granulada. Los representantes del empirismo fueron John Locke, filósofo y médico inglés, padre del liberalismo. Propone que la mente humana imprime el conocimiento a posteriori mediante la experiencia. David Hume, filósofo economista e historiador escocés, defendía la tesis de que el conocimiento deriva de la experiencia sensible. Reduce el conocimiento a impresiones o ideas de las cuales surgen 2 tipos de verdades: verdades de hecho y relación de ideas. Y George Berkeley, filósofo irlandés, propuso que el idealismo subjetivo, cuyo postulado era que no existe una materia sino la percepción de la misma, propone que Dios era un gran observador del universo. Él garantizaba que todo siguiera existiendo. Bien, en el cuadro comparativo entre racionalismo y empirismo, el racionalismo es una teoría basada en la afirmación de que la razón es la fuente del conocimiento humano. Y el empirismo es una teoría basada en la alegación de que la experiencia es la fuente del conocimiento. Intuición, el racionalismo cree en la intuición, el empirismo no. Las ideas innatas en el racionalismo tienen conocimientos innatos y en el empirismo no tienen conocimientos innatos. ¿De dónde viene el conocimiento? En el racionalismo se basa en el uso de la razón y la lógica y en el empirismo se basa en la experiencia y en la experimentación. El principio clave del racionalismo es la deducción, el conocimiento innato y la razón, y en el empirismo la inducción y experiencias sensoriales. Y podemos ver acá los teóricos de cada uno. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento se deriva de alguna manera de la experiencia la cual se puede respaldar por medio del método científico. Rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. El término positivismo surgió en Francia a mediados del siglo XIX. Es una conjugación del empirismo, corriente filosófica. Se basa en que todo conocimiento es adquirido a través de algún tipo de experiencia u observación, en la cual la lógica y las matemáticas van más allá de los hechos a través de la aplicación del método científico. Dentro de los representantes del positivismo está Saint-Simon, que fue un pensador francés considerado un socialista utópico, porque para él una sociedad igualitaria era posible mediante el desarrollo de producción industrial. La riqueza para él era sinónimo del fin de las desigualdades entre las personas en general. Fue precursor de la sociología. Dentro de sus ideas está la de progreso, el cual necesita un periodo de transformación para alcanzar una nueva organización social fundada en este principio de igualdad. Esta nueva organización para él tiene que tener como base a la industria, ¿sí? La producción industrial. Otra de sus ideas tiene que ver con la clase productiva, que incluye a médicos, porque para él la labor de los médicos es esencial dentro del ámbito científico, esencial para lograr este progreso. También incluye a obreros industriales dentro de esta clase productiva en relación a los conocimientos que tienen, que son aplicables al campo económico, que generarían el fin último, que es la riqueza. También dentro de sus ideas está el fisicismo, que es la explicación de los sucesos
de la naturaleza a través de principios físicos. Este autor pensaba que el fisicismo debía ser accesible a los intelectuales por ser más capaces de comprender y desarrollar el espíritu positivo. También habla sobre la moral como otra de sus ideas, y menciona que, por ejemplo, para curar a personas que sufren enfermedades mentales es necesaria aplicar la moral. Esta moral relacionada al deísmo. Entonces, él concibe la idea de la existencia de Dios, pero sin apegarse a la religión, sin hacer uso de un adoctrinamiento sobre este tema. Para él era necesario usar la razón para preguntarse cómo es esa deidad. Lo que pretende es normalizar la convivencia social y asegurar de esta manera el desarrollo de la producción industrial. Auguste Comte es otro de los representantes del positivismo, trabajó con el autor sobre el que hablé anteriormente. Fue un filósofo y matemático francés. Se interesó también en la reorganización de la vida social para alcanzar el bien de la humanidad a través del conocimiento científico. Él trabaja sobre la ley de los 3 estadios que relaciona al progreso. El primer estadio es el teológico, que tiene que ver con la atribución de lo que sucede a los dioses, a fuerzas superiores de ese orden. Un segundo estadio que él nombra metafísico y tiene que ver con la explicación de lo que sucede mediante como fuerzas abstractas. Para él, en este estadio, es como si las cosas tuviesen un alma. Y el tercer estadio, que es el positivo, hace referencia a explicar los sucesos en relación a leyes universales. Estas leyes universales están establecidas a través de la ciencia, ¿sí? Entonces, en este caso hace referencia al método científico. Estas leyes universales están ligadas al espíritu positivo que menciona también el autor anterior, el cual Auguste Comte toma para hacer su trabajo. El espíritu positivo en relación a leyes y ciencias. ¿Por qué? Para él son positivas estas leyes y las ciencias en la medida en que son más o menos concretas. Entonces, menciona la más abstracta, la matemática, la astronomía, la física, la química, la biología y la sociología, que también nombra como física social. ¿Por qué? Porque para él las leyes que rigen a la sociedad se corresponden con leyes también físicas. Así como hay leyes en la física, puede haber leyes en lo social que expliquen el comportamiento concretamente. Por último, para él la sociología es una ciencia natural y menciona el método científico en el que es necesario la observación de hechos concretos, la experimentación y la comparación, en este caso, de diferentes sociedades. A través de leyes sociales se sigue un orden y se alcanza un progreso. La idea de orden y progreso para este autor van de la mano. Como es de la época de la Revolución Francesa, para él es necesario un orden en relación a esas revoluciones, a ese caos dado por la Revolución Francesa, para lograr un espíritu positivo. Otro de los representantes del positivismo fue John Stuart Mill, un filósofo británico perteneciente al positivismo utilitario. Para él todo conocimiento es verdadero siempre y cuando sea también útil. Toma como única fuente de conocimiento a la experiencia y le da un
un carácter científico a los asuntos humanos. Para este autor, las ciencias humanas pueden hacer uso de un método científico, en este caso la estadística, tomando casos particulares, luego haciendo generalizaciones para lograr posteriores comprobaciones. Para el positivismo, la ciencia es la única capaz de solucionar los problemas humanos. El espíritu positivo tiene que ver con hacer uso del método científico y del conocimiento científico para lograr progreso social. En este adquirir conocimientos basados en la observación, la experimentación y la comprobación, se alcanza un estado de bienestar mayor que tenga que ver con el bien de la humanidad, un estado de positivismo, de orden y de progreso. Comte decía saber para prever. En relación a la ley de los 3 estadios, el tercero, que es el positivo, es mediante el cual podemos alcanzar el conocimiento para prever los sucesos y de esa manera lograr que la sociedad goce de un verdadero bienestar. Características del positivismo. El positivismo rechaza las nociones a priori, o sea, las nociones previas y los conceptos o creencias de tipo universal que no hayan sido comprobadas. El positivismo se basa en los hechos empíricos, o sea, las experiencias y observaciones que fundamentan el conocimiento, estos hechos empíricos. También promueve como válido el conocimiento de carácter científico por medio del método científico. El método científico debe ser aplicado tanto a las investigaciones científicas como humanísticas. El conocimiento que se obtiene en el positivismo debe ser objetivo. Y bueno, por último, las pruebas documentadas son las más importantes y no sus interpretaciones. Positivismo lógico o neopositivismo. Es una corriente filosófica que incluye en su metodología científica el análisis del lenguaje y se limita al análisis o estudio de todo aquello que es empírico o comprobable. Esta derivación del positivismo surgió en el siglo XX y fue desarrollada por los integrantes del Círculo de Viena. Es un proceso cognitivo de carácter racional, reflexivo y analítico. Está orientado al cuestionamiento de la realidad y el mundo como medio de acceder a la verdad. También es un proceso intelectual reflexivo que opera mediante exámenes, evaluaciones, análisis de un tema, asunto o materia. Luego de encontrar el resultado de la observación, aplica bajo criterios lógicos, es decir, busca una conclusión razonable. La razón es su principal herramienta, identifica aquello que es éticamente justo, correcto y verdadero. Otra herramienta es el conocimiento, la información, la observación y la experiencia. Todo esto articulado de manera inteligente nos lleva al pensamiento crítico. También está enfocado en la acción, en la capacidad de evaluar y decir qué hacer en un momento determinado. Tiene un carácter cuestionador de lo que está establecido. Es una herramienta indispensable de la evaluación del pensamiento humano, del avance tecnológico y del progreso social. El pensamiento crítico mira hacia el futuro y propone nuevas formas de abordar la realidad. Bueno, mis compañeros ya hicieron la explicación de todo el contenido de la monografía y a mí me quedó la conclusión, así que en síntesis hay 2 cuestiones que resultan problemáticas. En primer lugar, es imposible para nuestra mente conocer entidades abstractas, tales como Dios o el alma, y al pretender aprenderlas, la metafísica hace un uso ilícito de la razón. Los razonamientos demostrativos solo pueden aplicarse a la cantidad y al número y no a entidades como el alma o Dios. En segundo lugar, resulta problemático abordar temas apropiados para nuestra capacidad cognoscitiva con métodos inapropiados. El empleo de un método u otro se fundamenta en la naturaleza del objeto que se estudia.
Por lo tanto, el éxito de la investigación se subordina a la identificación correcta de aquello que se investigará, lo que a su vez determinará cuál es el procedimiento que debe seguirse para abordarlo. Es decir, que la distinción entre lo especulativo y lo experimental no parece funcionar en términos mutuamente excluyentes en el marco del pensamiento, sino por el contrario, reconoce que el razonamiento es parte constitutiva del propio método experimental. Podemos concluir que esta serie de cuestiones relevantes y constitutivas del proyecto filosófico nos permite ver la diferencia entre razón y experiencia. No se propone como una dicotomía en la que emplear una implica rechazar la otra. La distinción entre lo especulativo y lo experimental en la medida en que funciona como un par mutuamente excluyente y no se circunscribe en forma estricta a la cuestión metodológica de los hechos, hace difícil visibilizar y comprender este tipo de matices. Bueno, chicos, esto ha sido todo el trabajo nuestro, lo que ha pedido la doctora. Así que ante cualquier duda que ustedes tengan, consulte a su médico, en este caso la doctora Verónica Laura Castro.